Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad les damos esa cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general. Estamos agradecidos a Dios porque nos da una nueva oportunidad para seguir estudiando el plan de salvación, el Evangelio de las buenas nuevas que Cristo vino a este mundo trayendo hace 2000 años atrás. Y los discípulos son aquellos que recibieron ese Evangelio de las buenas nuevas y predicaron esa salvación en Cristo Jesús, una salvación verdadera, una salvación con poder, una salvación que cambiaba la vida de los hombres. Todo aquel que comprendía este plan de salvación y aceptaba a Cristo y renunciaba a su vida pecaminosa y al mundo, empezaba una nueva vida, recibía el bautismo del Espíritu Santo. Y con ese poder y con una vida cambiada con el carácter de Cristo, ingresaba en el servicio de Dios, en llevar ese Evangelio al mundo, así como Jesús les había dejado el encargo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio, yo estaré con vosotros. La salvación que Cristo da es para poder predicar el Evangelio. Por eso estamos estudiando este mensaje de salvación. Estamos ya en el estudio número 284 de esta serie de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Ese es el objetivo del plan de salvación, hacer justo al pecador. Es el mayor milagro que Dios puede hacer, de cambiar una vida carnal, una vida pecaminosa, una vida egoísta, en una vida santa, en una vida limpia, pura, perfecta, buena, una vida consagrada al servicio de Dios para llevar estas buenas nuevas de salvación a un mundo que está en tinieblas, a un mundo en el cual muchos seres humanos como nosotros están esperando recibir este mensaje de salvación. Hoy vamos a continuar entonces estudiando cómo entonces realmente podemos aceptar este mensaje de salvación, este plan de salvación que ya está consumado, ya está, la promesa de la salvación ya está hecho realmente. No solo es una promesa, sino es una realidad, porque Cristo ya vino a este mundo hace 2000 años atrás y con su muerte en la cruz lo selló el plan de salvación. Solamente ahora necesita conocer completamente todos los detalles, todo lo que concierne la parte de la obra de Dios en esta salvación, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo y su gracia, y la obra de los ángeles en salvar al hombre del pecado a una vida de santidad, y conocer cuál es la parte del hombre pecador. La parte del hombre pecador es aceptar las condiciones, los requisitos, los 12 pasos que hemos dividido para estudiar, y luego nacer a vida nueva, aceptando a Cristo y permanecer en Cristo por fe, sin abandonar, sin desprenderse, sin desconfiar de Dios, mantenerse con una fe firme, inquebrantable. Por eso Jesús dijo: el que perseverare, dice, hasta el fin en Cristo Jesús, prácticamente habrá vencido totalmente
al pecado que está en nosotros o dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, y al pecado que está en el mundo. Todo lo que nuestros ojos ven está contaminado de pecado. Y también el tentador, que con sus ángeles están trabajando para poder hacer caer en tentación. También Cristo murió, dice, para librarnos de estos 3 grandes pecados, podemos decir, de estos 3 esferas de pecado. Pecado en nosotros, pecado que el mundo está lleno de pecado, y el tentador. Por eso necesitamos conocer realmente los verdaderos requisitos. Es como si nosotros quisiéramos en este mundo estudiar o ingresar a algún trabajo o obtener alguna cosa, tenemos que llenar los requisitos. Si no llenamos los requisitos o las condiciones, nada se puede obtener en este mundo. Con mayor razón, para obtener la salvación necesitamos conocer. Estamos en ese estudio, conocer los 12 requisitos. Estamos en el 9º requisito, en el 9º paso o 9ª condición. Para recordar, el primer paso, la primera condición era el llamamiento, aceptar el llamamiento del Espíritu Santo, que cada día está trabajando, llamándonos para que aceptemos a Cristo la salvación. Y una vez que aceptemos el llamamiento, necesitamos conocer a Dios para aceptarlo, conocer a Cristo. Y para conocer a Cristo y conocernos nosotros, todo está en la Biblia. La Biblia nos va a hacer conocer a nosotros realmente cómo es nuestra vida pecaminosa. Una vida pecaminosa que realmente es desesperante. Por eso Pablo dijo: miserable hombre de mí, no puedo hacer el bien. Quiero hacer el bien, pero no puedo hacer el bien. Y luego conocer a un Dios poderoso, a un Dios amoroso, a un Dios dispuesto a salvarnos. El tercer requisito es la fe. La fe viene por el oír, por el conocer la palabra de Dios. Y el cuarto paso es la humillación. El que conoce a Dios y el que conoce su condición, se humilla delante de Dios. Se considera nada delante de Dios. Y como consecuencia de eso, el quinto paso viene el arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero, sincero, producido por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios. Porque el hombre no puede arrepentirse, porque es pecador, está contaminado del mal, está malogrado por el pecado la vida de todo ser humano. Y una cosa malogrado no puede funcionar bien. Por eso necesitamos pedir a Dios su Espíritu Santo, su gracia, su ayuda para un verdadero arrepentimiento. Y el sexto paso es realmente reconocer que nuestra vida debe ser quebrantado, nuestra vida debe ser roto, desechado. Y el séptimo paso es renunciar a esa vida que no vale, que somos nosotros. Y el octavo paso es la confesión. Y el noveno paso es aceptar a Cristo para perdón de nuestros pecados. Aceptar a Cristo para recibir su justicia, una vida nueva. Aceptar a Cristo para que Él sea nuestro Salvador personal y que Él viva con nosotros, en nosotros, y nosotros podamos vivir con Cristo. En otras palabras, es permanecer en Cristo, mantenernos en relación con Cristo, depender de Cristo. Ese es el estudio que estamos realizando. ¿Y quién es Cristo? ¿Por qué necesitamos aceptar a Cristo? ¿Qué tiene Él para nosotros? En esta oportunidad vamos a considerar por lo menos un texto bíblico. La Biblia está llena de lo que es Cristo para nosotros.
Pero Isaías capítulo 9, el verso 6, la profecía ya había descrito quién era Jesús, quién era Cristo, quién era Emmanuel, el Mesías. El profeta Isaías, con ojos proféticos, antes que Cristo naciera en este mundo, profetizó y dijo así, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro. Será llamado Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Allí está todo lo que Cristo puede ser para nosotros y por qué lo necesitamos. Cristo es el consejero maravilloso. Por eso en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 3, 14 al 18, el testigo fiel nos aconseja. ¿Quién es el testigo fiel? Es Cristo, y nos aconseja y nos dice lo que realmente somos nosotros. No sabes, dice, desconoces tu condición, no sabes, te engañas, dice, siendo aún religioso, eres, dice, pobre, miserable, desnudo y ciego. Esa es nuestra condición. Y ahora yo te aconsejo, dice, tu pobreza tiene solución. Tu desnudez tiene solución, tu ceguera tiene solución. El consejero. ¿Y qué nos aconseja? Nos dice, yo te vendo, dice, yo te doy. Sin precio, dice. ¿Qué quiere darnos para que seamos ricos? Oro afinado en fuego, dice. Hoy en día la humanidad, el ser humano carnal, con mente egoísta, busca plata, oro, dinero, riquezas en este mundo. Porque piensa que las riquezas de este mundo por lo menos le pueden dar lo necesario para pasar la vida en este mundo hasta la muerte. Los pocos días que son días tristes, días de aflicción y días también en ciertos momentos de alegría, para pasar la vida en este mundo que va a acabar y la vida del ser humano carnal va a acabar. El ser humano natural busca plata, busca riquezas, busca cosas de este mundo. Pero el verdadero consejero, que es Cristo, nos ofrece pues oro afinado en fuego. ¿Qué es el oro afinado en fuego? Es el amor y la fe. Tú no tienes amor, nos dice, y no tienes fe en Dios. Eso te falta, por eso tu vida es miserable en este mundo. El amor. El ser humano realmente no tiene amor verdadero. Tiene un amor falso, un amor egoísta, un amor interesado, un amor que se acaba. Por eso cuando se casan los jóvenes en el matrimonio, se prometen amor eterno. Pero como no tienen el amor verdadero, solo es un amor falso, ese amor se acaba. Y así en el mundo también, el amor de los padres a los hijos se acaba, y el amor de los hijos a los padres, hacia los padres se acaba también. Entonces Cristo nos quiere dar el amor verdadero. El que tiene el verdadero amor, tiene todo. Pero para recibir el amor, necesitamos nacer de nuevo, nacer con el amor verdadero de Dios. Y nacer con la fe de Jesús, con esa fe de Dios. Porque el oro afinado es amor y fe. El ser humano no tiene fe verdadera. Su fe es temporal, es perecedero. El ser humano cree
a las cosas que ve. El ser humano cree cuando todo anda bien, pero cuando viene la crisis, cuando vienen los problemas, cuando vienen los fracasos, cuando vienen las adversidades, las enfermedades incurables, el ser humano ya no tiene fe, perdió la fe. Por eso la fe humana es presunción. Pero Cristo nos quiere dar su fe. La fe de Jesús necesitamos recibir en el nuevo nacimiento. Esa es la verdadera riqueza. Por eso cuando en este mundo llegue la crisis, la angustia, el fracaso, la desesperación, el miedo, el verdadero cristiano que tiene amor y fe va a permanecer su fe inquebrantable en Dios. Y ese amor de Dios le va a llevar a seguir viviendo en paz. Así que ahí tenemos el verdadero consejero. Hoy en día los seres humanos carnales en este mundo, por más sabios que sean, por más ricos que sean, cuando tienen problemas, cuando fracasan, cuando hay adversidades, obstáculos, cuando hay toda clase de males que buscan un consejero. Y el consejero en este mundo, ¿quién es? Un amigo, un sabio educado, o es un abogado. Los abogados son los consejeros y que los pueden defender y sacar de alguna manera de esos problemas. Pero no siempre son seguros esos consejeros, ni los abogados, ni los amigos. Pero Cristo es el verdadero consejero. Entonces, ¿por qué necesitamos en este noveno paso que estamos estudiando, o el noveno requisito en el plan de salvación es renunciar a esos consejeros del mundo, renunciar a la sabiduría de este mundo y aceptar al verdadero consejero? Al consejero dice, maravilloso, admirable. Si aceptamos a Cristo en nuestra vida, Él entrará, dice, a nuestra vida, como ya hemos estudiado, pero la condición es renuncia a nuestra voluntad, renuncia a nuestros planes, a nuestra vida, y renuncia a todas las cosas de este mundo que tenemos. Ahora sí, Cristo entra a nuestro corazón, y Él, ¿qué va a hacer? Él va a reinar allí, Él va a ser nuestro Salvador. Y Él va a solucionar todos los problemas que tengamos. Es como vivir con un abogado sabio y famoso. Es como vivir con un maestro. Y Cristo quiere vivir con nosotros las 24 horas del día, por medio de su representante, el Espíritu Santo. Ahora sí, entonces nuestra vida será fácil. Ahí está el verdadero consejero. Y Cristo dice ahora, ¿qué más es? Es Dios poderoso. ¿Por qué es Dios poderoso? Porque tiene el poder para dar vida, para darnos vida original. Por eso el que acepta a Cristo recibe poder de Dios por medio del Espíritu Santo para engendrar, para crear nueva vida, un nuevo hombre. Por eso el hombre natural que somos debe ser desechado, debe ser puesto a un lado, debe ser crucificado. Ahora cada día debe morir. Y el nuevo hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, con el carácter de Dios, con la justicia de Dios, nace a vida nueva. Por eso necesitamos aceptar a Cristo, porque Cristo es Dios poderoso. Él es Dios eterno, para tener vida eterna y para tener la vida también en este mundo, para que la enfermedad no tenga poder sobre nosotros.
entonces vale la pena aceptar a Cristo. Un tercer motivo, Cristo dice es Padre eterno. ¿Por qué es Padre eterno? Porque Él nos va a aceptar como sus hijos. Vamos a nacer de nuevo y vamos a ser hijos de Dios, hijos de Cristo. Cristo va a ser nuestro Padre. Y así como un padre, desde que nace, tiene que vivir con su hijo y por amor conducirlo, alimentarlo, enseñarlo, sostenerlo, guiarlo, defenderlo como un padre, así Cristo nos quiere alimentar espiritualmente con su palabra y alimentarnos también con el pan cotidiano para mantener nuestra vida física. Cristo quiere guiarnos, Cristo nos quiere cuidar, Cristo nos quiere proteger así como un padre protege, y Cristo nos quiere enseñar, y Cristo nos quiere educar como un padre. Por eso Él es el Padre eterno. Si aceptamos a Cristo cumpliendo esos dos grandes requisitos, los cuales lo hemos desglosado en 12, entonces tendremos un Padre eterno. Y por último, Cristo es el Príncipe de paz. El pecado, dice, nos ha separado de Dios. El pecado ha llenado el mundo de miseria, de desesperación, de dolor, de angustias, de pleitos, de luchas, de violencia, y no hay paz en este mundo por causa del pecado. Todo ser humano estudia, trabaja para poder lograr paz, porque piensa que con el dinero, con la educación y la sabiduría, va a vivir en paz, va a vivir feliz, va a vivir gozoso, pero no logra eso. Todas las cosas de este mundo es vanidad. Entonces necesitamos aceptar a Cristo como el Príncipe de paz. Cristo nos puede reconciliar con Él, dándonos una vida nueva. Justificados, dice, por Cristo tenemos paz, Romanos capítulo 5:1. El profeta Isaías dice, los que aman la ley de Dios tendrán mucha paz. ¿Quién es la ley? La ley es copia del carácter de Cristo, de Dios. El que tiene a Cristo tiene la ley en el corazón. Y ahora va a vivir en obediencia. El amor y la ley en el corazón va a producir obediencia. Va a producir amor. Va a producir una vida perfecta, limpia, pura. Ahora sí, entonces, podremos vivir en paz, aunque el mundo esté en violencia, pero el cristiano puede vivir en paz. Así como los discípulos que aceptaron a Cristo, los discípulos cuando Cristo resucitó, realmente de todo corazón, renunciando todo, aceptaron al consejero maravilloso, a Cristo. A Cristo lo aceptaron como a un Dios poderoso que les dio nueva vida. Le aceptaron como un Padre eterno que les iba a conducir, proteger y darles todo. Y le aceptaron como Príncipe de paz. Por eso vivieron en paz, feliz, gozosos. Aunque estaban en la cárcel, estaban gozosos, cantando, felices. Aunque eran castigados, se gozaban por ser castigados, por amor a Jesús, por llevar ese evangelio de salvación. Y por último, ¿por qué necesitamos aceptar a Cristo? Necesitamos aceptar a Cristo porque Jesús vino a este mundo para salvarnos. Pero Jesús vino a este mundo para salvarnos y Él tomó la naturaleza humana.
La palabra de Dios en Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 146 y 147, nos dice de Cristo: Jesús tenía un cuerpo humano y una mente humana. Él era hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Estuvo sujeto a la pobreza desde el mismo momento en que encontró el mundo. Estuvo bajo los chascos y las pruebas en su propio hogar, entre sus hermanos, porque sus hermanos no le entendían. No estaba rodeado, como en las cortes celestiales, de caracteres puros y hermosos, sino estaba rodeado de familiares, de personas con caracteres humanos toscos, caracteres humanos de ira, de cólera. Pero él se mantuvo, dice, en paz. Estuvo rodeado de dificultades. Estaba sujeto a las dificultades que tiene la naturaleza humana. Respiraba el aire mismo del mundo que nosotros respiramos. Actuó como nosotros, viajó en el mismo mundo que habitamos, el cual, según las claras evidencias que tenemos, no era más amigable a la gracia y a la justicia de lo que hoy día es. Un mundo que no quería la religión, mientras como miembro de la familia humana era mortal como Dios era la fuente de la vida para el mundo. Hubiera podido resistir el avance de la muerte y rehusar ponerse bajo su dominio, pero voluntariamente puso su vida para sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Él podría haberse rehusado a morir porque él era divino al mismo tiempo, pero no utilizó su divinidad. Como ser humano, se entregó a la muerte para vencer a la muerte y sacar a la luz la inmortalidad, la vida nueva, la vida eterna para el que acepta a Cristo. ¿Qué humillación fue esta? Sorprendió a los ángeles. La lengua nunca podía describirlo, la imaginación no puede captar. El Verbo eterno consintió en hacerse carne, como dice San Juan 1:1. Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne, el Verbo se hizo carne. Dios estaba en Cristo en forma humana y soportó todas las tentaciones que asedian al hombre. Participó en nuestro favor de todos los sufrimientos y pruebas de la sufrida naturaleza humana. Y enfrentó todas las tentaciones que el hombre tiene que enfrentar. Y salió vencedor. No cayó en tentación, ni en pensamiento, ni en palabras, ni en actos y en hechos. Venció al pecado en vida humana. ¿Por qué? Porque dependía de el Espíritu Santo de su Padre. Dependía de la gracia de Dios. Jesús nunca actuó humanamente, dice. Eso es lo que en esta noche vamos a estudiar. Necesitamos la vida de Cristo. Esa vida está dispuesto gratuitamente para cada uno de nosotros. Así como la salvación es gratuita, la vida de Cristo está disponible. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 que dijo, la condición es estar crucificado con Cristo, aceptar a morir al yo, al ego, a la vida carnal. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo. Ya no vivo yo, esa es la condición. Ya no vivís nosotros en la forma en que hemos vivido desde nacimiento hasta que aceptamos a Cristo. En esa vida que hemos vivido en vida humana, en cosas buenas y en cosas malas. Esa vida necesitamos renunciar. Ya no vivo yo, dice Pablo, Cristo vive en mí.
y la vida que vivo ahora, vivo la vida de Cristo. Por eso, en el estudio anterior quedamos, en la parte en que hemos leído en Maravillosa Gracia de Dios, página 247, que decía: la vida de los que profesan ser cristianos, sin la vida de Cristo, es una burla para la religión. Si somos cristianos y no tenemos la vida de Cristo, y no vivimos la vida sin caer en tentación de Cristo, es una burla para la religión. Por eso hoy en día la religión es mal visto. Los religiosos también son mal vistos. Y nadie quiere ser religioso ya. Cualquiera que esté inscrito en los registros de la Iglesia tiene el deber de representar al Salvador ante el mundo. En la página 247, en el párrafo 5 dice: hombres y mujeres capaces de no sacrificar nada de la justicia y de la verdad, por mucho que el mundo quiera ofrecerles en cambio. La vida de Cristo no podemos sacrificarlo, no podemos cambiarlo, dice, con las cosas que el mundo ofrece. O sea, la vida de justicia y la vida verdadera de Cristo, sin pecado, que el creyente recibe en el nuevo nacimiento, cumpliendo las 12 condiciones. No se puede sacrificar, no se puede cambiar con nada en el mundo, dice. A los verdaderos cristianos, a Jesús también, Satanás le ofreció el mundo. A nosotros también, si nosotros somos verdaderos cristianos, Satanás va a seguir trabajando para poder ofrecernos el mundo. ¿Qué nos va a ofrecer? Estudios en el mundo, profesión en el mundo, trabajo en el mundo, negocios, empresas en el mundo. Pero no hay que cambiarlo con nada, dice, si es que ya tenemos la vida de Cristo. Vamos a leer en el libro Dios nos cuida, página 266. Vamos a estudiar esa vida de Cristo para apropiarnos, porque Cristo, ¿qué cosa es? Cristo es el consejero maravilloso, admirable. Cristo es Dios eterno que nos da la vida. Cristo es Padre eterno que nos puede dar todo y nos puede proteger y enseñar. Y Cristo es la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo, no como el mundo la da. El mundo tiene paz momentáneo. Vive en paz cuando está en una fiesta, cuando está alegre. Pero cuando viene la violencia, la destrucción, la crisis, la angustia, desapareció la paz. Pero Cristo nos quiere dar una paz permanente. Vamos a leer en el libro Dios nos cuida, página 266, que dice: en la vida del verdadero cristiano, el yo no existe, está muerto. El verdadero cristiano está muerto a la vida carnal, a la vida que hemos vivido hasta aquí. No hubo egoísmo en la vida que Cristo vivió en esta tierra. Jesús no vivió una vida egoísta. Aunque asumió nuestra naturaleza, que es egoísta, vivió una vida plenamente dedicada al bienestar de los demás. Jesús dijo, no he venido a servirme, sino a servir. Por eso necesita renuncia a la vida egoísta. En el libro Cada día con Dios, página 130, dice: Cristo nunca manifestó confianza propia, ni fanatismo, ni presunción. Afirmó que no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo,
sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. San Juan 5:19. Así que en la vida de Jesús, dice, no había confianza propia, ni fanatismo, ni presunción, una fe falsa. ¿Qué es confianza propia? Confiarse en uno mismo. Así como Pedro dijo, Señor, no te voy a negar. Así como el pueblo de Israel dijo, Señor, nosotros vamos a obedecer tu ley, prometemos obedecer. Hoy en día también los profesos cristianos se bautizan en las iglesias, en los ministerios, ¿y qué prometen? Ahora sí prometo, dice, obedecer a Dios, ser fiel a Dios. Esa es la confianza del antiguo pacto. Salvación humana va a fracasar. Jesús no tenía confianza propia. Por eso Jesús nunca habló sus palabras, nunca Él hizo las obras, sino las obras que Dios ponía en Él, esas obras de su Padre Dios hacía. Las palabras que ponía en su boca el Espíritu Santo, eso hablaba. Aunque Él era perfecto, santo, justo, bueno, nunca Él habló sus palabras ni hizo sus obras. Por eso el cristiano no se confía en sí mismo, ni confía en nadie. En Jesús no había fanatismo. ¿Qué es fanatismo? ¿A quién le dicen fanático? Fanático es el que quiere cumplir todo lo que está escrito, de cualquier manera, a toda fuerza. La palabra de Dios no es para cumplir como un fanático, sino entregar nuestra vida. Solamente podemos cumplir la palabra de Dios si Cristo mora en el corazón, si el amor está en el corazón, amor verdadero, si la ley está escrita en el corazón, si el Espíritu Santo mora en el creyente, ahora sí se puede cumplir perfectamente todo. Pero eso ya no es fanatismo, porque el hombre ya no lo cumple, sino Dios obra en el hombre. Por eso Pablo dijo en el libro de Filipenses, Dios es el que obra, dice, en vosotros, tanto el querer como el hacer. Es obra de Dios en el verdadero Hijo de Dios, en el cristiano. Eso ya no es fanatismo. Fanatismo es lo que el hombre se esfuerza en cumplir, lo que se cumple con la fuerza humana y la ayuda de Dios, dicen. Dios no puede ayudar al fanático que tiene celo ciego, celoso en cumplir, celoso en hacer los cultos, celoso en predicar la teoría, celoso en cumplir la ley. Como Pablo dice en Filipenses capítulo 3, yo era celoso en cumplir la ley, dice, pero eso ahora lo renuncio. No me vale para nada, dice, porque mi corazón nunca cambiaba. Mis pensamientos, mis deseos nunca cambiaban. Siempre tenía ira, cólera contra los cristianos. Si el ser humano, cristiano religioso, tiene ira, tiene cólera, se molesta, trata mal a sus hijos, trata mal a su familia, entonces es fanático. Es cierto que cumple la palabra de Dios, pero es fanatismo. No es verdadero cumplimiento. Cumple a medias. No vale. Ese se llama antiguo pacto, como el pueblo de Israel, que prometió cumplir la ley y nunca cumplió. En Jesús no había eso. En Jesús no había presunción. Presunción es querer que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos dé todo, pero no queremos cumplir la condición. Queremos que nos dé nueva vida, queremos que nos dé su carácter, que nos dé su sabiduría, pero la condición es renunciar a nuestra vida, morir al yo, al ego, a la vida carnal, y renunciar al mundo y entregar todo lo que tenemos a Cristo, para que Cristo lo utilice para salvar almas.
Y el que nace a vida nueva es hijo de Dios administrador. Administra todos los bienes que el hombre carnal entregó a Cristo para salvación de los hombres. No es solamente dar el diezmo, la ofrendita, es entregar todo. Nuestra vida, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestra profesión, nuestro tiempo y todo lo que tenemos. Esa es la condición para vivir la vida de Cristo. Ahora vamos a leer, seguir aprendiendo de Cristo en el libro En Lugares Celestiales, página 56. Dice así: Jesús era el modelo perfecto de lo que deberíamos ser nosotros. Jesús vino a este mundo. Él es el modelo. Pero antes que Cristo venga a este mundo, mandó el modelo de la ley en el Sinaí. Pero como el hombre no puede entender la ley como modelo, sino que el hombre se pone a obedecer, por eso Jesús vino a traer el verdadero modelo, el modelo del verdadero carácter, el modelo de la verdadera obediencia. El que acepta a Cristo ya tiene el modelo en el corazón. Jesús era el observador más estricto de la ley de su Padre, pero sin embargo se movía en perfecta libertad. Jesús observó la ley estrictamente, no confiando en la vida carnal, sino confiando en Dios. Por eso Jesús, ¿qué dijo en el Salmos 48? Dios mío, dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Jesús hacía la voluntad de su Padre, no hacía la voluntad de Él como ser humano en este mundo. ¿Y qué dijo? ¿Por qué yo hago tu voluntad?, decía Jesús, porque tu ley está en mis entrañas. Jesús tenía la ley de Dios, la ley de amor, escrito en el corazón. Por eso, la obediencia, el cumplimiento, fluía, salía del corazón, de la mente de Cristo, perfectamente. Por eso vivía una vida de libertad, libre de pecado, libre de desobediencia. Esa vida nos quiere dar. A eso se llama justificación por la fe, aceptar la justicia de Cristo, aceptar la vida de Cristo. Jesús tenía todo el fervor de la persona entusiasta, pero era sereno, templado y dueño de sí mismo. Estaba por encima de los negocios comunes de este mundo, pero no se excluyó de la sociedad. Vivía en este mundo, pero Jesús no participó de los negocios comunes de este mundo, de los negocios seculares de este mundo, de los negocios que el diablo ha llenado este mundo. No participó. Él se negó a Satanás que le ofreció. Por eso el ser humano carnal, el ser humano egoísta no puede negar, le gusta. Por eso la salvación es renunciar a la vida carnal, al hombre egoísta, a la vida que hemos vivido en este mundo hasta aquí, y aceptar una nueva vida espiritual, la vida de Cristo. El que tiene la vida de Cristo tiene a Cristo en el corazón, al consejero, al Dios eterno, al Padre eterno, a la paz, a la ley en el corazón, y ya no le va a agradar los negocios de este mundo. Ya no le va a gustar los negocios seculares, las actividades seculares de este mundo. No es prohibirse, no es recibir el mandato de un pastor, de un líder que nos diga, déjalo las cosas de este mundo. No es así. El deseo de dejar va a salir del corazón. Va a ser un placer, una delicia dejar los negocios seculares de este mundo si Cristo vive en el corazón y si vivimos la vida de Cristo.
Qué maravilloso es el plan de salvación. Muy fácil, pero para el hombre carnal es difícil. Ahora vamos a leer en Maravillosa Gracia de Dios 341. Dice así: Jesús vivía en dependencia de Dios y en comunión con su Padre. ¿Cómo vivía Jesús? Aunque en carne humana, como nosotros, pero no vivía la vida carnal. Vivía, dice, en dependencia de su Padre. Hacía la voluntad de su Padre. No dependía de sí mismo, ni dependía del mundo para solucionar sus problemas de vida en este mundo. Y vivía en comunión con su Padre. Permanecía conectado a su Padre por la fe verdadera, no por la presunción. Los hombres acuden de tanto en tanto al lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Quedan allí un tiempo y el resultado se ve en sus acciones nobles. Luego decae su fe, se interrumpe la comunión y se estropia la obra de la vida. ¿Cómo es el ser humano? El ser humano dice que se acerca a Dios en oración. Está allí un tiempo y practica acciones nobles, dice un tiempo, y luego decae su fe, pierde la fe verdadera, interrumpe la comunión con Dios y se estropia, se malogra su vida cristiana. Esa es la vida carnal religiosa que vive el profeso creyente, el cristiano moderno, el religioso moderno. Sí se puede vivir la vida cristiana, pero temporalmente, momentáneamente. Pero llega un momento en que se interrumpe, se acaba, se termina. Pero Cristo no vivía así. Su vida era permanente dependencia de Dios, permanente comunión con Dios. Por eso dice, terminemos de leer, pero la vida de Jesús era de constante confianza, sostenida por la comunión continua, y su servicio para el cielo y la tierra no conoció fracasos ni desmayos. Por eso la verdadera vida cristiana en Cristo no debe conocer fracasos, ni debe desmayar, ni debe desanimarse, ni debe separarse de Dios, y nunca debe hacer su voluntad el cristiano, sino hacer la voluntad de Dios y permanecer en servicio de Cristo permanente, servir a la humanidad permanentemente todos los días. Por el poder de Dios, por la gracia de Dios, por la dirección del Espíritu Santo, no confiando en sí mismo, no con fuerza humana. Por eso los profetas del Antiguo Testamento dijeron una verdad verdadera. Dijeron, los jóvenes, dice, flaquean. Los jóvenes, dice, desmayan. La fuerza se les acaba. Pero los que viven en Cristo, los que esperan en Jehová, cada día tendrán nuevas fuerzas. No habrá fracaso para ellos, no habrá detención, no habrá momentos de paralizarse en la vida cristiana. Proverbios 4:18 dice, la vida, la luz de los justos es como la luz de la aurora que no se detiene. Pero necesitamos ser justos. Para ser justos tenemos que nacer a vida nueva. Vamos a leer ahora en el libro Ser semejantes a Jesús, página 19. ¿Qué más podemos aprender? Dice así, porque la vida de Jesús fue una vida de confianza constante, sostenida por la comunión continua. Su servicio para el cielo fue sin fracaso ni vacilación.
diariamente asediado por la tentación, constantemente contrariado por los dirigentes del pueblo judío. Cristo sabía que debía fortalecer su humanidad por medio de la oración. Con el fin de ser útil a la humanidad, debía comulgar con Dios, obtener de Él energía, fuerza, perseverancia y constancia. Así que cada día Jesús recibía en su humanidad, por medio de la oración, en comunión con Dios, obtenía energía, fuerza, poder del Espíritu Santo, perseverancia, constancia, porque los líderes religiosos judíos todos los días le tentaban, le aborrecían, le buscaban oportunidad para hacerle caer. Pero Dios su Padre le libraba. Así es la vida cristiana. Si Cristo quiere estar con nosotros, si queremos vivir la vida de Cristo, Cristo nos sostendrá, nos librará de todos los males que el enemigo ha preparado en este mundo. Vamos a seguir aprendiendo. En el libro Camino a Cristo, página 75, una gran verdad que necesitamos nosotros. Está basado en San Juan capítulo 5, 19, San Juan 14, 10, Filipenses 2, 13 y Efesios 4, 15. Vamos a leer para aprender. Dice así: el Salvador había dicho de sí mismo: no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo. Así que Jesús, en carne humana, como Hijo del Hombre, no podía hacer nada por sí mismo. Así el verdadero cristiano que nace a la vida espiritual, desde ese momento en adelante, no podrá hacer nada por sí mismo. Si nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, ya no podremos hacer nada por nosotros mismos. Por eso necesitamos entregar nuestra vida a Cristo, para que Él nos guíe, nos dirige, nos sostenga, nos enseñe y nos haga perseverar. Y si no podemos hacer nada por nosotros mismos, ya no podremos ocuparnos en las actividades seculares, en los negocios de este mundo. Porque este mundo nos va a apartar de Cristo, nos va a hacer caer en tentación. Para eso Satanás ha preparado las actividades seculares, los negocios seculares de este mundo. Sigamos leyendo. Jesús decía: el Padre, morando en mí, hace las obras. Así que, ¿quién hacía las obras de Jesús cuando estaba en este mundo en naturaleza humana? Su Padre. Así Cristo quiere hacer las obras en nosotros. Pero esas obras de Cristo que quiere hacer en nosotros se manifestará por medio del ser humano carnal, que será utilizado como un instrumento. Y todo el mundo dirá que esa persona está haciendo las obras de Cristo, pero no es la persona, sino es Cristo que mora en él. Está escrito en San Juan capítulo 5, verso 19 y en San Juan 14, 10. Ustedes todos pueden verificarlo. Sigamos leyendo. Si Cristo está en nuestro corazón, obrará en nosotros. Muchos pecan. Es un pecado decir: Cristo está en mi corazón, yo ando con Cristo, yo soy hijo de Dios, pero sin embargo no hacemos las obras de Cristo. ¿Y cuáles eran las obras de Cristo? Predicar, enseñar y atender a las personas y a los enfermos. Si todos los días, y si el Espíritu Santo no nos lleva a ese ministerio,
si el Espíritu Santo no nos hace trabajar en ese trabajo, en esas obras de Cristo, mentimos, somos mentirosos. La obra de salvación, la vida cristiana, no es que el cristiano tiene que hacer. Jesús dijo, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo, sino que debemos aceptar a Cristo, la vida de Cristo, y Cristo debe obrar por nosotros, por medio nuestro, y nosotros seremos solamente instrumentos en las manos de Cristo como instrumentos de justicia. Qué fácil es vivir la vida cristiana entonces si Cristo obra en nosotros. Pero si nosotros tenemos que hacer algo, será difícil. Eso se llama confianza propia y antiguo pacto. Filipenses capítulo 2, el verso 13, que hace poco hemos mencionado, que dice, Dios es el que obra en vosotros, dice, si ustedes han aceptado a Cristo en el corazón, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios va a poner por su Espíritu Santo el querer, el deseo de hacer el bien y de no hacer el mal. Odiaremos el pecado, dice, ya no nos gustará la vida de este mundo, pero desearemos vivir como Cristo, desearemos amar al mundo, amar a nuestro prójimo, amar a Dios. Ese deseo, ¿quién va a poner? Es Cristo. ¿Y quién va a poner el cumplimiento, el hacer? Es Cristo. Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y haremos su voluntad, no nuestra voluntad. Filipenses capítulo 2, el verso 13. Y obraremos como Él obró. Manifestaremos el mismo Espíritu de Cristo, amándole y morando en Él. Creceremos constantemente. En todos los aspectos creceremos, dice, de la vida, cuerpo, alma, espíritu, en el que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Efesios 4:15. ¿Quién será la cabeza de nuestra vida espiritual? Cristo. Así como el hombre carnal tiene su cabeza, su mente egoísta, su mente carnal, y así todo ser humano vivimos en este mundo, pero vivimos mal, vanidad. Pero la vida espiritual, si hemos nacido, tenemos una cabeza, es Cristo. Cristo es a quien tenemos que ahora someternos, obedecer, hacer su voluntad. El Espíritu Santo dirigirá nuestra vida. ¿Dónde está escrito? Ustedes pueden tener ese libro pequeño, Camino a Cristo, página 75. Allí está esta gran verdad de la salvación. Ahora vamos a leer en maravillosa gracia de Dios, en la página 109, ya para ir terminando nuestro estudio de una hora con Dios en este día. Dice así: Cristo vino al mundo para enseñar que si el hombre recibe poder de lo alto, poder del Espíritu Santo, puede llevar una vida intachable en este mundo, sin caer en pecado. Esta es la gran verdad que el cristianismo desconoce, que el mundo religioso desconoce. Cristo vino al mundo ya, nos demostró durante 33 años y medio, vivió una vida intachable y venció al pecado y venció a Satanás, el tentador. Y nosotros también, si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y estamos dispuestos a no hacer nada por nosotros mismos, solamente nosotros podemos creer y permanecer en Cristo. Entonces dice, el hombre recibe poder de lo alto y puede llevar una vida intachable en este mundo,
una vida perfecta, una vida santa. A eso se llama santificación por la fe. Segunda Tesalonicenses 5:23, que ya hemos estudiado. El Dios de paz os santifique, cuerpo, alma y espíritu. Y en Efesios capítulo 5, el verso 23-24 hemos leído también. Cristo nos quiere preparar. Él hace la preparación de la iglesia para presentarnos, dice, en aquel día, con una vida intachable, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, para recibir el sello de Dios y recibir la lluvia tardía. La lluvia tardía ya está derramado. Ya hace 133 años, en 1888, ya Dios derramó la lluvia tardía. Pero ¿qué espera? ¿Por qué no recibimos? Es que no tenemos vida intachable. ¿Y cómo podemos tener vida intachable, carácter perfecto? Recibiendo a Cristo nada más, viviendo la vida de Cristo, siendo vestido con el manto de la justicia de Cristo, que no tiene, dice, ningún hilo de invención humana, sino es el carácter perfecto de Cristo que nos quiere dar. Con incansable paciencia y con simpática prontitud para ayudar, hacía frente a las necesidades de los hombres Jesús en este mundo, y mediante el suave toque de su gracia, desterraba de las almas las luchas y las dudas. Así Jesús trabajaba para poder librar a los hombres de la lucha en este mundo de las dudas, y nosotros también podemos vivir esa vida. Cambiaba la enemistad en amor y la incredulidad en confianza. Ese era el trabajo de Cristo. El mundo está viviendo sin amor verdadero, con un amor falso, engañoso. Nosotros necesitamos llevar este mensaje de la buena noticia, decir a los jóvenes, a las señoritas, puedes tener a Cristo, el amor verdadero, y con el amor verdadero te puedes casar y tener un hogar, dulce hogar, un hogar feliz. Y a los hogares que están viviendo con un amor falso, que se acabe ese amor, podemos llevar, dice, ese mensaje de amor. Están enemistados en las familias y podemos presentarles a Cristo, decir, yo era como ustedes, ahora tengo el amor de Dios, vivo feliz, tengo paz, tengo reposo. Te voy a mostrar el camino, la verdad de la vida, Cristo. En el mundo la gente vive incrédulo. El cristianismo, el religioso es incrédulo. No cree en Cristo, que Cristo le puede dar una vida sin pecado, que le puede dar una vida intachable, un carácter perfecto, un carácter de amor. No cree. Podemos enseñarle que por la palabra de Dios nace la fe. Que Dios pueda en esta oportunidad bendecir estas palabras, que Dios pueda dar poder a estas palabras para que nosotros podamos recibir este evangelio de salvación de las buenas nuevas y podemos beneficiarnos. ¿Quién quiere ser engañado? Nadie. Necesitamos un evangelio puro, verdadero, que no nos engañe, para disfrutar de la vida de Cristo, de la vida del cielo, ya en este mundo. Por eso el que aceptó a Cristo nace a vida nueva, la vida del cielo ya comenzó para él, dice. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio, el día de mañana. Amén.